Bueno, es una historia así, no le vayan a contar a nadie porque es un secreto, ¿verdad? Como no les oye nadie, mejor así nadie se entera. Y entonces imagínense que me van a ver a México y me proponen venir a la alcaldía. Yo estaba terminando mi licenciatura en Administración Pública en México. O sea, mientras en la mañana trabajaba hasta las 5:30 y de ahí me iba a la universidad. Entonces termino mi carrera y me hablan, no puedo decir el personaje, y entonces me invita, me dice, ¿podría usted ser la candidata a la alcaldía de Quito? Entonces en ese momento ya le digo, necesito un mes para terminar mis últimos exámenes y entonces puedo empezar mi campaña. Esto fue en mayo. Tenía junio y julio mis últimos exámenes y me venía. Llego y me quitan la candidatura. ¿Así? Sí, fue horrible, fue una experiencia tremenda, casi me muero porque había dejado todo, tenía claro, una propuesta ya de hacer un despacho de imagen pública. Entonces, pero no, yo embarqué todo, embarqué mis cosas, mi auto, todo lo traje y dejé a mis hijos en la universidad. Imagínese cuando llego lo que me pasa, casi, de verdad que fue un shock para mí. ¿Y qué le quitó cada No le puedo decir, pues, pero o sea, dígalo, porque ya está en juego, se entera el movimiento. Ya le voy a decir. Bueno, yo tengo antes otra pregunta. Se me va a salir en el camino, sí. Pero ya verá. No, a lo que me refiero es, sí. Fue horrible, pasó, mi papá se enfermó. Al instante de que llegué se enfermó, estuvimos 45 días en la clínica con mi papi. Mi papi murió el 28 de septiembre, que fue un momento muy difícil en mi vida. Era mi mejor amigo, mi papá. Él fue el que me enseñó a hablar en público, fue la persona que me enseñó el trabajo, la dedicación. Y se me va mi papá en un momento donde él y yo peleábamos políticamente mucho, ¿no? Yo le decía, papito, tú eres medio amarillito y yo soy media verdecita. Entonces eran unas discusiones terribles en la casa. Y en el camino me dedico a hacer la campaña del cáncer de mama con mi fundación. Dije, voy a revivir la fundación y hacer porque necesitaba espiritualmente ese momento, hacer algo que me requiriera muchísimo de mí. Entonces, esos 6,000 estudiantes con los que pude trabajar en el mes de octubre me sirvieron para equilibrar un poco emocionalmente la pérdida que había tenido. Y en el camino me pidieron 3 partidos más que fuera su representante para la alcaldía de Quito, que me preguntaban si tenía un plan de gobierno, si tenía una propuesta para Quito. Entonces, y obviamente de venir de México, que es la ciudad más grande del mundo, 28 millones de personas viven en el mismo territorio, hay 8 millones de autos en México, o sea, es una cosa terrible, tan grande, pero aparte es la cuna de la cultura, del arte, de la gastronomía, de la música, todos cantan, todos les encantan los colores. Entonces esa cultura te impacta mucho. Entonces les digo, bueno, sí, y empiezo. Entonces el partido que yo, al principio me pidió un partido que tenía una muy mala imagen de su expresidente, que estaba fuera del país. No quiero hablar mal de nadie porque no está bien. Dije, yo no quiero relacionarme, me ha costado mucho trabajo mantener mi imagen limpia, como para que de pronto me vengan en las redes sociales a manchar el trabajo que con tanto esfuerzo he hecho. Entonces dije, si vamos todos en alianza y hacemos una plataforma, entonces voy. Pero si no, entonces ellos no quisieron. El siguiente partido que me pide a mí es el Ecuatoriano Unido, me pide que sea yo su representante en la alcaldía de Quito. Acepto yo porque es un partido nuevo, sin historia, les acaban de dar su registro. Y en el camino también el Partido Socialista me pide que sea su candidata a alcalde. Le digo, te invito, vamos juntos a trabajar por la alcaldía en un proyecto más maduro, no más fuerte, porque el Ecuatoriano Unido no tenía nada. O sea, tenía un trabajo político hecho en todo el Ecuador, pero realmente en Quito, que es la ciudad más compleja políticamente, no tenía nada. Entonces empecé a trabajar y a aplicar una parte diferente de mí. Yo soy consultora en imagen pública, pero aparte hago imagen política, y entonces eso me ha ayudado mucho a entender desde un punto muy diferente cómo funciona la estructura de los partidos y la estructura política del territorio. Entonces esto hoy día represento a la lista 4 en alianza con la lista 17. Correcto. ¿Por qué se desafilió de Alianza País? Usted quiere saber todos mis secretos. ¿Por qué me desafilié? Cuando uno está en un partido y todos estamos entregados en los partidos, porque a los que nos gusta la política, esa es la pasión. Y cuando no encuentras el respaldo o no encuentras la proyección, entonces tienes que tomar una decisión. Y en un momento dado yo sentí que en esa familia política no había un espacio para mis propuestas, no les gustaba
no sé si tal vez mi forma de ser o de lo que yo representaba, ¿sí? Entonces, el sectarismo para mí es pésimo. Yo no soy una persona sectaria, soy una persona completamente incluyente. Ya, pero ¿confiaron en usted en un consulado o no? Pero claro, pero la parte, porque claro, soy una persona operativa, soy una persona técnica, soy una persona bien formada, entonces en donde me pida y donde me ponga, le voy a dar resultados. O sea, esa es mi naturaleza, dar resultados. Estoy desde pequeña a dar resultados. Pero en la parte política, ya cuando hay que poner ideología, pensamiento, y tiene que estar coordinada la acción a un modelo. Entonces, si es que no estás alineado a eso, entonces no tienes el espacio, porque no quieren que les represente. Entonces, ahí teníamos un problema enorme, porque yo represento y sin moverme represento a un grupo de mujeres de una edad tal, que hace tal cosa, que es jefa de hogar, me explico, o sea, cada uno de nosotros representa a un grupo de personas. Ideología, porque le vemos nuevamente acompañada por un partido que se alinea hacia la izquierda. Sí, yo creo que es que Quito es centro izquierda. O sea, nosotros somos la clase trabajadora, ¿no? No somos como la costa, que son más de derecha. Nosotros no somos así. O sea, eso es algo que es natural en nosotros. Aquí están las luchas sociales, aquí están los estudiantes de las universidades, salen, imponen, hablan, dicen. O sea, no, aquí está. O sea, hay más conciencia de clase en la sierra por una clase trabajadora. Ya, vamos a las propuestas para aprovechar el tiempo. Y hay 3 temas que están clarísimos, que merecen una respuesta clara de los candidatos. El uno es qué va a pasar con la movilidad, en particular con el metro, que es la obra más emblemática de la ciudad, que necesita respuestas urgentes, que la quieren concesionar. Vamos por esta primero, por el tema de la movilidad. Exacto. Y luego con el tema de salubridad, porque son 3. Y el crecimiento de residuos sólidos, basura. Y si me permitirían agregar una más, ¿no? Que yo creo que la crisis enorme que tenemos es una crisis de identidad en este momento. Claro. ¿No? Entonces, porque todo el mundo habla de las cosas, pero no habla de nosotros. Entonces, en las encuestas todo el mundo habla de, ay, gracias, me va a regalar. Por acá, por favor. Si no, me olvido lo que voy a decir. Tengo como 1 millón de cosas en mi cabeza circulando al mismo tiempo. Entonces, yo, en todas las encuestas que hemos hecho, que hemos visto todos, los que hacemos comunicación, encontramos que los 3 problemas de Quito son, ¿no? En ese orden, la inseguridad, la movilidad, la basura, ¿no? Y el desempleo también, porque la pobreza afecta muchísimo a la ciudad. Luego entra el desempleo. Y luego entra el tema de la migración, que nadie quiere hablar de eso, ¿no? Nadie quiere hablar de la migración, nadie quiere hablar de qué ha pasado con cuántos venezolanos hay, nadie quiere hablar de quiénes le quitan los empleos a quiénes y cómo están trabajando. O sea, nadie quiere hablar de las cosas frontales. Ya sabemos que hay un problema de movilidad, porque es mundial, es del Ecuador, es de Quito y es del mundo entero, ¿sí? El problema de la basura, obviamente, es una pésima administración y gestión municipal en este periodo. Está pésimamente mal organizado el tema de la basura. Y luego, el tema de la seguridad, obviamente, cada vez que una ciudad, mientras más descuidada está, más propensa es a la inseguridad. Más propensa. Hoy día, el desempleo en Quito es enorme. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Que los amigos del ajeno, los amigos del mal, que yo les llamo, entonces se aprovechan de otras personas, les roban, les quitan, y hay una gran inseguridad. Entonces, eso es. ¿A dónde apuntar entonces para resolver esa temática? Primero, yo empiezo por entonces le digo, esos son los problemas de las encuestas. Entonces yo digo, bueno, el tema de la crisis de identidad, pues. O sea, lo que maneja a un pueblo, ¿sí? Lo que el drive de un pueblo es su identidad, es su autoestima. Es lo que nosotros consideremos lo que nos hace verdaderamente querer a nuestra ciudad como nuestra casa. Entonces, hoy día lo que sí sentimos todos, y por favor, si es que no están de acuerdo conmigo, o sea, dígame, no estoy de acuerdo, es que no tenemos una identidad casada con Quito. O sea, hoy día como que todo el mundo está en una apatía tan grande, mientras más fea nuestra ciudad esté, como que más desprendidos estamos del amor que sentimos por ella, porque la tradición ha sido querer a Quito más que nada en el mundo. Todos los ecuatorianos adoraban Quito. O sea, dejó de ser la carita de Dios. Exactamente. Ahorita una carita sucia. Exacto. Pero dejó de ser la luz de.
Ya. Sí. La luz de mis ojos. La luz de mis ojos dejó de ser. Entonces, hay tanta, claro, hay una decepción muy grande. Usted puede pavimentar las calles, verá. Ya le digo el plan de pavimentación, por dónde vamos a empezar la priorización de... Le puedo decir cómo vamos a contenerizar, qué vamos a hacer con la basura, qué vamos a hacer con nosotros mismos, con los quiteños. ¿Cómo recuperar esa identidad? ¿Cómo recuperamos la identidad? ¿Cómo nos volvemos a sentir orgullosos? ¿Cómo aplicamos el liderazgo desde la figura del alcalde o la alcaldesa, desde el Consejo Metropolitano y desde los mismos quiteños? Con características cosmopolitas de la ciudad, evidentemente, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con nosotros que no somos hoy día capaces de presentar una imagen, una cara? No solamente a nosotros mismos, los quiteños, sino al resto del Ecuador, para que nos venga a visitar y luego ponernos competitivos como las capitales del mundo, como patrimonio, como patrimonio que somos. Imagínese la crisis en la que está nuestra ciudad en este momento, la crisis. Entonces, el año pasado ya nos entregaron hace 3 meses la supresión de la visa de los ecuatorianos para ir a México, lo cual para mí es un motivo de absoluto orgullo, porque si un funcionario no presenta algún tipo de resultado para la población, es un pobre funcionario. Entonces yo he salido de mi consulado entregando una rendición de cuentas y al final con un broche de oro entregando la supresión de la visa, que durante 4 años, oiga, ni siquiera me querían recibir en la Cancillería en México. Decían, ya viene la cónsul del Ecuador, por favor no la dejen entrar, porque yo iba y decía, ¿cuándo nos dan? Fue un ofrecimiento del presidente Peña Nieto y teníamos tantos ecuatorianos que querían ir a visitar a la Virgen de Guadalupe, que querían ir a visitar a sus familiares allá. Tenemos una comunidad importante, los estudiantes, los posgrados de medicina. Bueno, hoy ya pueden ir. Pero ¿a qué iba yo? ¿Cuántos se abrió la ruta de Aeroméxico, México-Quito? ¿Sí? Se abre esta ruta y hoy tienen que hacer 2 vuelos diarios. ¿Sí? La cantidad de turistas que se van de Quito, Ecuador, de Quito, Guayaquil, hacia México se duplicó en 1 año. Con visa que necesitamos, que era más difícil sacar la visa de México que la de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora se va a duplicar nuevamente la cantidad de turistas que se van a México. ¿Y cuántos vienen a Quito también? Porque, es que la relación es da vergüenza. Eso es lo interesante, importante. Es que esa es la pena. O sea, mientras van 60,000 al año ecuatorianos en Aeroméxico, porque esas son cifras de Aeroméxico, ¿sabe cuántos vienen acá? Bueno, muy pocos, creo. No llegamos a 5,000. Claro. Por eso es importante saber cuál es su visión para, por ejemplo, en el tema turismo y tema, bueno, entonces vamos una por una. Sí, recuerde que faltaba metro, que es muy importante. Les contesto de manera corta. Entonces, pero solamente quería dejar anotado, el problema hoy día de nuestra ciudad es la identidad, es el liderazgo y es qué nos pasa a nosotros como quiteños y cómo vamos a rescatar nuestra quiteñidad. Ya, ese es el primer problema. Luego, ahora sí, quieren concesionar primero el tema del metro, ¿verdad? Antes de acabar ya lo quieren concesionar. Es la obra más importante de la ciudad, nos ha comprometido ampliamente el presupuesto y a la fecha no tiene un sistema integrado que vuelva sostenible en el tiempo su permanencia. Ya, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me quiere preguntar? ¿Cuál es su propuesta? La propuesta en el metro de Quito. Sí, para desarrollarlo, el metro activarlo, de Quito es un proyecto que ya está. Es el proyecto más caro de la ciudad. 2.500 millones de dólares. ¿Sí? De norte a sur. Si nosotros no ordenamos y cuidamos esta inmensa inversión, que aparte va a tener que estar subsidiada, ¿sí? Va a ser el desastre para nuestra economía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quienes conocemos cómo sucedió la propuesta del Metro de Quito, que la empezamos nosotros en la administración en el 2009, con la alcaldía de Barrera. Sí, el Consejo Metropolitano. Entonces, cuando era vicealcaldesa, era la presidenta de la Comisión de Presupuesto. La parte que a nadie le gusta hacer y de la que a nadie le gusta hablar, que es la plata, ¿sí? Cómo funciona la plata, porque es en base a los ingresos y a los egresos que una ciudad puede funcionar. Así como la casa de nosotros, que solamente puede funcionar con el sueldo, con lo que tiene, y hay que administrar bien esa plata. Hay veces en que hay mucha plata, hay veces en que hay poquita plata. Y uno tiene que saber administrar porque todos los hijos tienen que comer. ¿Correcto? O sea, no le puede dejar comprando un Mercedes-Benz a la casa y no tener comida para el desayuno de los hijos. Hoy estamos en una situación similar,
¿sí? Nosotros tenemos un proyecto de 2.500 millones que está financiado a una deuda que tenemos de 30 años, ¿correcto? Eso ya está. Tenemos 3 multilaterales que son las que nos han dado el financiamiento. El presupuesto de Quito no está transparentado correctamente. Hoy día usted se mete, abre la página del presupuesto del municipio de Quito para ver, encuentra una lámina en donde está una bola, un pie, con 1.500 millones de dólares y ahí está dividido cuánto es del metro, cuánto es de la ciudad. Realmente, ¿cuánto tiene la ciudad? 700 millones, ¿sí? De esos 700 millones, ¿cuánto se va en gasto corriente? Alrededor de 340 millones. ¿Cuánto le queda a la ciudad para hacer obra? Como 400 millones. Si no, entonces de esos 400 millones de este año, le dieron 80 millones de dólares más a la empresa del metro, porque no les alcanza, porque no están haciendo bien todos los números. Entonces nos quedamos en el 2018 con 280 millones de dólares para obras en Quito. ¿Cómo no quiere que la ciudad esté destruida si no tiene con qué pavimentar? No hay el dinero. ¿Por qué? Porque venía el alcalde con una propuesta de derecha que no supo implementar. Ya, entonces ahora sí, hablemos de propuestas y modelos económicos, de derecha y de izquierda. Entonces, si es que hoy día nosotros queremos implementar las alianzas público-privadas, que es una de las propuestas de mi plan de gobierno, pero entonces era de que hagan, pues, hace 4 años. Y no hicieron. No hay una alianza público-privada en el municipio de Quito. No hay una sola. La única que han empezado a hacer fue hace 2 meses que le concesionaron el centro de convenciones del Parque Bicentenario al dueño del Vulcano Park, que es un proyecto fallido. ¿Y eso? Sí. ¿Se revertirá en su administración? ¿Puede revertirse tal cosa en virtud de que sea el municipio el que se haga cargo de ese tipo de temas? Hay que revisar, o sea, no, es que a ver, el modelo de que, perdón. Es que tenemos preguntas. Perdón. Lo que pasa es que la dinámica del programa es con preguntas de la perfecto, gente. maravilloso, El tiempo ya se nos para acaba. probar, Échele. aprovechar el tiempo. Póngase, por favor, el audífono. Me ponga la bondad, sí. Gracias. Muy buenos días a la persona que está en línea. De inmediato le vamos a escuchar. Pregúntele a la candidata, María Sol Corral. Buenos días. Muy buenos días, Radio Pichincha, felicitando por el programa. Gorky Pérez le saluda. Yo quisiera hacerle una pregunta a la señora candidata a la alcaldía. Hay una situación bastante neurálgica en el casco colonial que ha generado mucha inseguridad. ¿Qué va a hacer ella con la prostitución que nunca han topado ese punto? ¿Y qué es lo que se aspira a que digamos, venga el turismo nacional y extranjero, que prácticamente por el momento no lo tenemos? Gracias. ¿Cuál sería la pregunta? ¿2 preguntas o una pregunta? ¿Qué va a hacer con el tema prostitución y cómo activar el turismo? Entonces, la primera, don Gorky, le voy a contestar. Hemos tenido una reunión ya con las trabajadoras sexuales, que es como ser. Hay 4 asociaciones. Una de mis candidatas, María Fernanda Arboleda, tiene trabajando una propuesta con ellas. ¿Qué es lo que ellas han pedido? Que se les permita utilizar a cada asociación una casa del centro histórico y utilizarla para no estar en la calle. Esa reunión la tuvimos esta semana y el martes tenemos la siguiente reunión. Entonces, a mí me encanta, hablemos claro entre todos, hablémonos con transparencia, o sea, no solamente políticamente correcto, que sí, hablemos de... No, ¿qué necesitan ellas hoy en día? Ellas solicitan que se les dé una casa a cada asociación, son 4 asociaciones. Pero mantener en el centro histórico es ese es el lugar en donde ellas trabajan. No se van a ir, han hablado con la comunidad. O sea, no es un trabajo de que uno puede llegar y ponerse a hacer lo que quiera, porque alrededor de eso hay mucha gente. Hoy día tienen una actividad especial, tienen responsabilidad social. No estamos para juzgar, ¿no? En ese sentidito ya yo no voy a ponerle adjetivos calificativos. Claro. Esa es una situación, es una necesidad, esto es lo que ellas han pedido. Pero tenemos una reunión con ella la próxima semana. Por el tipo de fenómeno que ocurre para la localidad o quienes habitan, los sitios de alta tolerancia, insisten, puede atraer más delincuencia o, no sé, algún tipo de afectación a sectores vulnerables como niñez, adolescencia.
digamos, exponiéndolo sociológicamente al tema. Por eso es que normalmente en algún momento se pensaba trasladar todo aquello al área de la cristianía y demás, pero finalmente no se quedó. Y no funcionó y no se van a dejar. O sea, los problemas de la ciudad o las situaciones de la ciudad las tenemos que enfrentar con madurez y con inclusión, ¿sí? Entonces, la madurez nos dice que si están solicitando ellas por la vía formal, están solicitando el uso de sus derechos y están presentando un proyecto y están presentando un plan, el candidato o la candidata a la alcaldía de Quito tiene la obligación de revisarlo. ¿Sí? Entonces, yo reviso, ellos han hecho una solicitud, son 4 casas que ha pedido, son 4 asociaciones de trabajadoras sexuales en el centro de Quito. Lo que piden es que se les permita a ellas administrar esas casas para estar adentro y no afuera, y esas casas necesitan una ordenanza especial. Siguiente porque pregunta. Eso no le da el uso de Vamos suelo. con la siguiente pregunta, por favor, a la dama que está en la línea. Buenos días. Buenos días, le habla Mariana Jarrín. Fantástica María Sol. La pregunta concreta. Existen en la avenida 10 de agosto centenares de edificios desocupados. ¿Cómo va a ayudar a nuestros hermanos migrantes venezolanos? Gracias. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta para que migración. aprovechemos. Mariana, le contesto por mi Facebook. Bueno. ¿O le contesto ahorita? Bueno, contéstele de una vez. Mariana, efectivamente, cuando se inicie el metro, cuando se inicie cuando esté funcionando, todo lo que esté arriba del metro, naturalmente cobra un valor, una plusvalía. En ese momento nosotros también vamos a poder reactivar todo lo que cruce encima del metro. Entonces, toda la 10 de agosto va a tener que ser recuperada y rehabilitada. Eso es la una. La segunda, con la migración. Sí tenemos tiempo para hablar de migración, ¿no? Tenemos alrededor de 200,000 hermanos venezolanos en Quito. ¿En Quito o en Ecuador? Porque la cifra que daban era 250,000 en Ecuador, 200,000 en Quito, ¿puede ser? Se quedaron 236,000. Ya. Principalmente en Quito. Ahorita le corrijo la cifra exacta. O sea, pasaron 1 millón de venezolanos y siguieron para el resto de Sudamérica, pero se quedaron 200 y pico de mil. ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos nosotros? Bueno, gracias a Dios vengo de un país donde el primer problema es la migración, ¿no? Ese es el territorio de la mayor afluencia de migración desde Sudamérica, Centroamérica hacia los Estados Unidos, donde tienen programas especiales. Yo me comuniqué la semana pasada con el director nacional de Migración de México y le decía, este es hoy día el problema. ¿Cuáles son las mejores soluciones para no dejar de ser una ciudad humanista? Porque yo no puedo hablar del país, eso es el gobierno y la Cancillería, pero cómo la ciudad se prepara, porque cuando uno va caminando al Comité del Pueblo, cuando uno se va al sur de Quito, ¿qué es lo que dice? No, pero es que viene y entonces me quita el trabajo. O sea, la peluquera dice, no, porque ella le pinta las uñas por $1, pero a mí no me alcanza porque mi esmalte cuesta eso, y entonces no le puedo dejar a mi clienta, no le puedo dejar en eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Ellos están trabajando sin permiso. Y nosotros estamos siendo, de cierta manera, cómplices porque les contratamos porque nos cuesta más barato. Entonces no están regularizados. ¿Qué necesitamos hacer? El traslado a los albergues temporales, y de ahí necesitamos entrar a una regularización para que ellos en sus competencias puedan trabajar y puedan pagar los impuestos que pagan todos los que trabajamos aquí en Quito también. Bueno, llamada telefónica porque ya nos esperó en línea. De inmediato le escuchamos. Buenos días. Buenos días para la candidata. ¿Qué va a hacer con las personas con discapacidad? Yo soy una persona con discapacidad visual, pero en la ciudad no se puede caminar. Hay tubos, hay huecos en las veredas y las calles no están señalizadas para poder cruzar las personas con discapacidad. Esa es mi inquietud. Gracias. Muy buena pregunta. Cuando estaba de concejala, la primera propuesta que le hice al alcalde fue ciudades accesibles. Empecé a trabajar en un proyecto de ordenanza en donde la ciudad, donde cuando me hablan a mí de inclusión, es porque tenemos nosotros una ordenanza que habla de accesibilidad para las personas con capacidades diferentes. Eso no está hecho, ¿sí? Nosotros tenemos una deuda con las personas con discapacidad, tenemos una deuda con los adultos mayores y tenemos una deuda con los niños y las mujeres, porque esta ciudad no está preparada para que trabajemos con ellos. ¿Dónde ve usted a un abuelito salir en silla de ruedas? ¿Pero por qué vereda va a ir, pues?
O sea, ¿qué posibilidad tiene un enfermito de salir a darse una vuelta a un parque si no está habilitado el parque? O sea, verá, cuando hicieron, y me dijo que tenía, no podía ver, la persona que quería verá, hacen en la República del Salvador, cuando el soterramiento de los cables, y todos hechos los nice. Los que hicieron el proyecto, sí, ponen los pupos, que son cuando uno va con el bastón, ellos pueden sentir en los pupitos en el suelo. Braille, exacto, es un braille en el suelo. Sí, hablo con ignorancia, pero porque no me sé los términos, pero es como, entonces van con el bastón y entonces los pupitos le van llevando de principio de la calle a fin de la calle, le enseñan en dónde está la terminación de la calle para que cruce, ¿no? Y luego siga su camino. Esa es la función de los pupos de la República del Salvador. Oiga, ¿sabe dónde terminaban? Se iban de largo. O sea, entonces yo me iba, como concejal, le prometo, me iba a caminar y les decía, oiga, ¿pueden hacer el favor de arreglar esto? O sea, no es un tema de, le voy a poner para cumplir el presupuesto. No sea malito, póngale, pero para que use la gente. No, es que son la minoría. No, pues es que si pensamos así estamos fregados. Bueno, se nos agotó el tiempo, María ¿Otra Sol. vez? Suerte en la campaña electoral. No le he dado ni el nombre de mi plan de gobierno. Pero bueno, hemos hablado de todos, ya habrá tiempo en el transcurso de la campaña electoral que comienza, creo que el 15 de Empieza el 4 de febrero, el día miércoles, si me permite. Habrá la opción de... Presento yo mi plan de gobierno, se llama Quito Abierto 24/7. Es un proyecto realmente hermoso, posible, porque yo sí conozco el municipio de Quito, sé lo que puedo hacer al día siguiente, el 25 de mayo, y qué tengo plata para hacer y qué no. Entonces, eso me parece muy importante, que entendamos todos los quiteños que es nuestra plata. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder a partir de este mayo es nuestro dinero y es nuestra ciudad. Que votemos con responsabilidad y que nos empapemos de qué está proponiendo cada candidato para poder liderar la ciudad. En efecto, por aquí le saludan desde México y le felicitan por el apoyo de los ecuatorianos cuando hubo el temblor. Le pedimos a María Sol que lance los dardos, por favor. Ay, ¿qué quiere? Tres lanzamientos. ¿Quiere que me mate? No. Acá. Ok. Bueno, siempre les hemos pedido. Hay que pararse, es una costumbre. Sí, es la costumbre. Todos los candidatos lo hacen. Es que es premonitorio. De acuerdo a dónde acierte, usted vaya simbólico, vea la cuenta. De haberle preparado para la puntería. Más la casita, desde ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Hay que lanzarlo y aponte al centro. Si pega al centro es alcalde o alcaldesa. No, o sea, el de mejor puntería va a ganar. A ver, dele. No, ¿qué le pasa? A ver, vamos a ver. Allá, ve, buen puesto. 6, 7 y... No, espera, uno más. El tercer lanzamiento fue fallido, pero va. Ajá. A ver. 5, 6, 7. Exactamente, 4. Sí. 7, 6, 7. La 4 es mi población. En el 4. Apuntó al 4 entonces. Ya, muy bien. Que haya suerte, María Sol. Muchas gracias. Mucha suerte. Me despido, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Conmigo hasta el día de mañana. Se quedan con Washington en La Oreja. En La Oreja vamos a abordar el tema venezolano desde otro relato. Es decir, lo que los medios no dicen. Escúchelo aquí.